Buenas noches, qué lindo encontrarnos al final del día para, para hablar de esas cosas que nos pasan cuando va terminando el día, cuando la jornada empieza a caer, cuando el día ya va finalizando y empezamos a pensar en esas cosas, en eso que nos sucedió durante el día, en eso que nos hizo llegar de determinada manera al final del día. Me voy a conectar con Natalia, con la licenciada Natalia Di Génova, quien me acompaña en este vivo, en estas jornadas en las que nos juntamos a conversar, en las cuales reflexionamos y construimos bienestar emocional. Buenas noches a todos los que se están conectando, muchas gracias. Mientras esperamos a Natalia que se conecte. Hola, ¿Qué tal? buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo estás? Todo bien, todo muy bien. Escuchando la introducción, Estaba, escuchándote. estaba saludando a las personas que se iban conectando para acompañarnos. Estaba pensando, ¿no? Cuando elegimos cómo llamar a este ciclo, para decirle de alguna manera que, que armamos para acompañar el final del día los miércoles a las 22:30, decía que qué lindo lo que pasa al final del día, porque es un poquito el cierre de eso que transitamos durante todo el día, que no siempre son iguales, no siempre terminamos de la misma manera y en consecuencia no siempre estamos iguales, no nos sentimos iguales, no tenemos la misma actitud cada noche. Ujú, ujú. Sí, a veces con más energía, a veces con menos energía. Depende de la jornada que nos ha tocado a veces sobrellevar. Pero bueno, como referimos desde que empezamos estos espacios, bueno, tratar de encontrar un punto de descanso, de reflexión, de balance y de preparación para poder irnos a descansar, ¿no? Todo cierre implica también, ¿no? Un nuevo comienzo, ¿no? Es otra oportunidad, algo que se cierra, algo que termina, que concluye, pero bueno, con la posibilidad de una apertura a algo diferente también, ¿no? Y justamente por eso, por la manera que elegimos transitar el día, a veces no como elegimos, sino como se va sucediendo. Hoy con Natalia vamos a hablar de Marte, del dios de la guerra. En nuestro vivo de la semana pasada hablábamos de Selene, de la diosa de la luna, esa que nos acompaña, esa que nos inspira, esa que de alguna manera eh, nos da una manera de actuar, de ver. Y hoy elegimos el dios de la guerra, porque me parece que en esta nueva normalidad por la que estamos transitando, todos nos convertimos en guerreros. Sí, sí, todos nos convertimos en guerreros, cada uno desde su espacio, cada uno desde su lugar de trabajo, cada uno desde su rol familiar, cada uno como ser en el mundo. Nos hemos convertido en guerreros porque todos, con más herramientas, con menos herramientas, tuvimos que gestionar cómo transitar esta nueva normalidad que nos atraviesa inevitablemente, que nos atravesó, que nos atraviesa y que nos atravesará, porque esta tiene una particularidad. Hay que de alguna manera construir esa incertidumbre que genera el saber que el futuro también va a seguir con determinadas cuestiones que tenemos que reorganizar. Por lo cual, de alguna manera, todos nos hemos convertido en guerreros fortalecidos de este tránsito
por esta pandemia que nos ha tocado vivir a todo el mundo. Como ya dije en algún momento en algún vivo, la ventaja que tenemos es que no nos pasa solo a los argentinos, sino que es mundial, porque a veces pareciera que a solo a nosotros nos sucede. Por eso, hablar del dios de la guerra implica hablar de las fortalezas que da el batallar, las fortalezas que da el ganar, la fortaleza que da el perder, y ir viendo de qué manera gestionamos eso que nos va sucediendo y bueno, de qué manera podemos transitarlo mejor. Marte es considerado en la mitología romana como el dios de la guerra, y es una figura que estuvo muy presente, una deidad que estuvo muy presente en las creencias y rituales del antiguo imperio. Esta deidad surge, en la mitología romana como hijo de la diosa Juno y de Júpiter. Eh, Cuenta la leyenda, vuelvo a invitar a Natalia que si algún nombre me confundo me puede corregir, porque a veces estos cuadros mitológicos familiares a veces podemos Sí, sí, uno es el hijo, el tío, el padre, al mismo tiempo. es maravilloso. Claro. Yo siempre dije que la mitología griega es el origen de todas las telenovelas que luego fuimos viendo a través de la historia. Las telenovelas bien clásicas es la mitología griega. Bueno, cuenta la leyenda que Juno decidió huir del Olimpo, ya que era víctima de la envidia de la diosa de la sabiduría, tomando entonces refugio en el templo de Flora, que era la diosa de las flores y los jardines. Cuando estuvo a salvo en este lugar, tomó el consejo de su anfitriona, la diosa Flora, y decidió tomar una flor que se encontraba en los campos de Oleno para su protección. Cuando Juno llegó, vio que la flor era la más hermosa que jamás había visto, pero había un truco. Esa misma rosa en realidad era el dios Júpiter que había tomado su forma, y cuando Juno la colocó en su regazo, de su vientre nació el dios de la guerra. Los romanos, por este motivo, realmente consideraban que esta figura era la encargada de conducirlos a la victoria. Qué maravillosa historia, qué maravillosa leyenda mitológica, porque un poquito eso pasa, ¿no? En el camino del guerrero, en el camino del florecer de repente y fortalecerse ante algo que sucede. Ujú. Es interesante también, ¿no? Porque vos hablas digamos, del nacimiento de Marte, del dios de la guerra, digamos, de una flor, algo que es frágil, ¿no? Pero que lo va a llevar a la victoria y como reflejando un proceso, ¿no? Que puede partir, ¿no? De uno iniciar tal vez de manera frágil, débil, pero a medida que va atravesando, ¿no? La vida, el camino, el mito del héroe, ¿no? De las peripecias, de los escollos, ¿no? Digamos, de todos los incordios que uno tiene digamos, atravesar o de pasar o de correr piedras, ¿no? Del camino, y llega fortalecido al otro lugar, ¿no? Fíjate que Marte, de todos los planetas, digamos, es el más aguerrido porque está en rojo, ¿no? Y el rojo es un color que dentro de la psicofisiología, digamos, de los colores, ayuda a la activación del sistema nervioso. Cuando uno se viste de rojo, ¿no? Es como que se Flama, prepara para guerrear, ¿no? Se prepara para luchar, y no es casualidad que este color se haya utilizado en las guerras santas también, que aparece allí, ¿no? Simbolizando también, bueno, distintas cuestiones, pero la guerra, ¿no?
principalmente. Y fíjate que, digamos, también el color rojo, dentro de lo que es la psicología de los colores, está también muy relacionado con la proliferación de la vida, es decir, con la sexualidad. El rojo tiene esta doble cara que va hacia la guerra, ¿no? Sirve para proliferar ahí, o querer tomar territorios, o digamos vencer, ser vencedor, pero también este rojo, ¿no? Del Marte o de Martes, también está muy relacionado con esto de, digamos, de la reproducción. Claro, mientras vos hablabas, estaba pensando, por eso también se, a, a Marte se le implican diversos atributos como la virilidad, la pasión, la sexualidad, la valentía, Mm, justamente relacionado con lo que vos estás diciendo, ¿no? Con este color rojo, con esta implicancia que tiene lo pasional, porque también lo pasional tiene mucho que ver con el camino que recorremos y cómo lo recorremos, con qué recursos, ¿no? Porque la pasión a veces se relaciona únicamente con el deseo hacia otra persona, pero la pasión en realidad es esa vocación que tenemos para atravesar la vida de determinada manera, la pasión que le ponemos a cada momento, a cada situación y a cada día de nuestras vidas, que elegimos vivirla con pasión. Eh, ujú, la manera que elegimos nuestro trabajo, la manera que amamos, la manera que nos relacionamos con el otro. Si lo hacemos con pasión, siempre va a ser distinto, siempre se va a tomar de otra manera. Eso es lo interesante y lo que hace que nos convirtamos nosotros un poquito también en dioses de guerreros. ujú, exactamente. Bueno, de los dioses tomamos muchas actitudes, si bien ellos son como emblemáticos, ¿no? Pero, digamos, de Marte podemos sacar esto, ¿no? Digamos, de la energía, de la proliferación, del atravesamiento, digamos, de estos caminos, de seguir hacia adelante, de que uno necesita de esta parte, ¿no? Tal vez a ver, y no sea malentendida, pero de esta parte agresiva para apropiarse de el mundo, para apropiarse de los proyectos, para tomar, ¿no? Control sobre nuestra vida, sobre nuestras cosas. Si no tuviéramos un guerrero interno, nos quedaríamos siempre en el mismo lugar, ¿no? Entonces creo que para poder dar batalla tenemos que convertirnos en guerreros y un poco, digamos, tal vez pensar al martes, más allá de lo que habíamos dicho la otra vez, ¿no? Que es uno de los días un poco más complicados, porque bueno, uno se adentra ya en la rutina y parecería, ¿no? Que uno empieza a aplacarse, ¿no? Y vemos tan distante el fin de semana, pero no es casualidad que sea un guerrero el que empieza, ¿no? La rutina acá, el martes en sí. No sé si querías intervenir, justo te vi que... No, 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 perdón, perdón, este gesto, no, no, perdón. Qué interesante, ¿no? Porque, claro, el otro día hablábamos del martes, como que en realidad se toma a veces como el día que se inicia la semana, y haberle puesto justo martes como el día guerrero, como el día que la empezamos, no, no, no es por nada, tiene su porqué, porque tal vez ahí es donde iniciamos todo ese recorrido Ujú, que nos espera el resto de la semana. El lunes todavía estamos preparando un poquito lo que vendrá y lo que fue, ¿no? Haciendo el descanso del fin de semana. Por eso, generalmente cuando los lunes son feriados, los martes se convierten en lunes y ahí empieza, es como que ahí empieza la batalla de todos los días, de toda la semana. Estaba, no quiero recordarla mal, una frase que dice Santa Teresa de Calcuta, que ella dice que para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos dejar de ponerle aceite. Y eso somos nosotros cada día. No debemos dejar de alimentarnos, no debemos dejar de caernos cuando perdemos una batalla diaria. Y eso es lo que vamos todo el tiempo construyendo. Y gestionando estas herramientas de las cuales tanto hablamos
en todas las semanas en nuestros vivos, ¿no? Porque aceptar lo que nos pasa, atravesar el dolor con valentía, es parte de ese recorrido diario y muchas veces cuando termina el día, tenemos que batallar con eso, tenemos que fortalecernos con el dolor y aceptar lo que sucede y de la manera que sucede. Ujú. Sí, bueno, el tema de la aceptación es, eh, digamos, es un tema recurrente en nuestros vivos, ¿no? Eh, pero no es la aceptación en cuanto a resignación, sino Bien, en bien la tomar aclaración, claro. conciencia, tomar en conciencia, ¿no? De quién es uno, de quién uno es, de quién es el otro, de aceptar lo bueno o incorporar en nuestra autoimagen lo bueno y lo malo, ¿no? Y también incorporar a Selene, que es parte nuestro también, como los cambios de humores, ¿no? Tal vez más lo caprichoso por momentos, lo cambiante, mostrar distintas caras, que en algún momento también lo hemos hablado, esto de las facetas, de las máscaras, los roles, pero también incorporar al guerrero, ¿no? Está dentro nuestro los 7 días de la semana, que las vamos a ir seguramente acá con la compañera y amiga, hablándolos a medida que vayamos transcurriendo estos vivos, y tomar al martes, ¿no? Como el primero para iniciar tal vez un proyecto o recordar, ¿no? La energía de este planeta o de este Dios para iniciar los caminos. Por más que en la historia tenga muy mala prensa el martes, sobre todo si aparece con el 13, ¿no es cierto? ¿Cómo dice el Claro, dicho? Que no hay que hacer los martes, no te cases ni te embarques. ni de tu casa te apartes. Ni de tu casa, tiene mala prensa en la historia, ¿no? El martes 13. No es un día un poco complejo desde distintas religiones, ¿no? Bueno, se cree que un 13 ha caído Constantinopla, se cree que un martes 13 ha ocurrido en la Torre de Babel la confusión de lenguas, el Kabbalah también, digamos, habla de los 13 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Los 13 personajes en la última cena, y el número 13 es quien, digamos, desaparece, fallece, no tiene buena prensa el 13, y menos si es martes, ¿no? Entonces creo que, sí, entonces el martes tiene esto también, ¿no? De ser Esa un connotación, día claro. de supersticiones, ¿no? Un día de supersticiones, de pensamiento, ¿no? De un pensamiento que va más allá de la lógica y que se relaciona con esto pasional que decías vos, la pasión nubla la razón, es así. Las pasiones sexuales o las pasiones, ¿no? De aguerridas, del odio, que están representadas por este día. Por eso tal vez no es un día lógico, no es un día racional para tomar decisiones como casarse o embarcarse, ¿no? Entonces, eso sí, es un día más energético, si se quiere, ¿no? Y en cuanto a la superstición, obviamente está sustentado en nuestro psiquismo, hay distintas maneras de apreciar los hechos, ¿no? Y el pensamiento mágico es una de las características que tenemos los seres humanos. Yo como persona de ciencia, bueno, yo muchas de las supersticiones no, tal vez te las puedo justificar desde lo que es el pensamiento mágico, que en un momento se creía, o se lo denominaba como pensamiento primitivo, porque, digamos, aparecía mucho en los pueblos originarios esto de tal vez danzar para que llueva, o, digamos, la Pachamama, ¿no? Hacer Clavar un cuchillo en una maceta para que no llueva, hacer una cruz de por sal ejemplo, gruesa. por ejemplo, o en la universidad, ¿no? Llevarse, poner en el freezer el nombre del profesor. El nombre del profesor. O Hacer un nudo y desatarlo si pon- aprobábamos el examen. Poner, esquivar el gato negro.
con ese gato negro, no pasé por abajo de la escalera. Ah, yo por eso no me casé, porque pasé por abajo de muchas escaleras. ¿Qué otras supersticiones hay? Hay un montón, o sea, este, Ay, yo- si quieren darnos ideas, supersticiones, eso, porque es mal. eh, Vos lo encuadraste muy interesante, ¿no? Como una persona de la ciencia, claro, pero son supersticiones y hay que tomarlas así como, y aparte según al lugar que vayamos, ¿no? Por nuestro país o en afuera, siempre hay distintas supersticiones y hay que respetarlas porque las supersticiones son partes del folclore de ese lugar. Ujú. Si bien también es cierto que en nuestra actualidad se han perdido muchas, como se ha perdido un montón de otras costumbres. Antes las personas más ancianas tenían muchas supersticiones y creían en un montón de cosas que ahora vamos, se van creyendo menos, pero eso también pasa un poquito en la ciudad, porque en los lugares afuera creen mucho más en esas cuestiones y hay algunas que no se pueden bajo ningún punto de vista no aceptar. No, pero sabes que digamos, es parte de nuestra personalidad. Me acordé otra, dar vuelta un vaso. Cuando no encontrás algo, ponerlo boca abajo el vaso. Que, Ay, no esa no la sabía, conocía. esa no la Sí. sabía. Esa es buena. Pero es parte de nuestra personalidad y más allá de nuestra personalidad, de nuestra morfología. Es decir, nosotros tenemos dos cerebros, un cerebro racional y un cerebro emocional, ¿sí? El cerebro racional, por lo general, en las personas diestras es el cerebro izquierdo o el hemisferio izquierdo, ¿no? No es que tenemos dos cerebros, sino tenemos dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, por lo general, percibe relaciones lógicas entre los hechos, ¿sí? No sé, por ejemplo, estaba abierta la ventana, se cayó el papel de arriba de la mesa. Entonces el hemisferio izquierdo va a leer a causa del viento que produjo, obviamente cayó el papel al piso por el viento. Mientras que el hemisferio derecho es el hemisferio espiritual, holístico, más artístico, más innovador. El hemisferio izquierdo es más lógico, matemático, racional. Entonces, el hemisferio derecho probablemente lea esos hechos no como causa-consecuencia, ¿no? Sino con otro tipo de lógica que pueda hacer que diga, bueno, pasó alguien o un espíritu, si se quiere, alguien, ¿no? O nombré justo a esa persona y se cayó la hoja. Y no percibe tal vez que estaba abierta la ventana, pero es parte de nuestra morfología, o sea, no es que esté mal, si bien vos decís, bueno, está dentro del uso y las costumbres, nuestro cerebro percibe relaciones entre los hechos, depende de qué hemisferio se ponga en funcionamiento también. Y este pensamiento primitivo, que está mal dicho primitivo, porque ahora hoy en día se le llama pensamiento mágico, eh, Claro. es característica digamos, de nuestra evolución también, de cuando somos niños, 3, 4 años, ¿no? Que hablamos al osito de peluche, y lo ponemos en el oído y se me está contestando y bueno, y uno juega, pero el niño viene ahí, genera un animismo, y ese tipo de animismo, que es otorgarle vida a los objetos inanimados, uno no lo pierde. Este tipo de pensamiento mágico muchas veces surge bajo situaciones de estrés. Por ejemplo, te pasa, tuviste un muy mal día, ¿no? No te abre la puerta del auto, no te abre la puerta, se te traba la llave, y lo primero que haces es hablarle a la llave y decirle, ¿por qué no querés abrir ahora? ¿Sí? Cuando le estás otorgando cierta vida. Perdón, querías hablar, yo a veces me engancho. Mientras usted, antes que se engañe, quiero hacer una pregunta. ¿Hasta qué edad es normal hablar con el osito? Bueno, yo te digo, bajo situaciones de estrés puede ser normal mucho tiempo, es decir, lo pones el oso arriba de la mesa, se cae, lo pones de nuevo arriba de la mesa, se cae, le terminas hablando, quédate acá, oso. Pero bueno, el pensamiento lógico y demás comienza a construirse a partir de los 6 años, cuando uno entra a la primaria, así que ahí uno debería ir abandonando este pensamiento mágico y animista para empezar en otro tipo de operaciones mentales, ¿no? Se empieza a utilizar mucho más ahora el hemisferio izquierdo, ¿no?
comienzan a adentrarse en las distintas asignaturas. Claro, y es el momento también que cambia nuestra percepción. Ujú, ujú. Sí, sí, y uno busca ya conexiones lógicas entre los hechos, aparecen nociones de sustancia, de peso, de volumen, de causalidad, empezamos a construir otro tipo de categorías mentales que tienen que ver más con la lógica y no tanto tal vez con la superstición o con el pensamiento más holístico, mágico, espiritual. Que está bien, a ver, a partir de ahí aparecen un montón de pseudociencias que tienen que ver con numerología, astrología, este, que está bueno también poder encontrar otro tipo de conexiones frente a los hechos, pero bueno, no me quiero ir mucho, pero también tienen que ver los neurotransmisores con todo esto, pero no me quiero ir muy, muy lejos, quiero ir... Mira, como siempre, nosotras estamos conectadas. Muchas veces van a pensar que nosotras guionamos, pero yo juro que no guionamos, porque me había preparado, me había No preparado me este digas. texto, porque siempre que estamos preparando nuestros vivos, algún libro aparece en la biblioteca con el cual da ganas citar y compartir, también para a veces incitar, invitar a la lectura, ¿no? A quienes nos siguen y nos acompañan. Y como hoy tenía ganas de hablar del guerrero, de hablar de nuestras guerras de cada día, porque si bien voy a repetir esto que dije al inicio, pero para mí es muy importante, eh, somos todos guerreros, pero no solamente en esta situación particular, inédita y única que estamos atravesando. Siempre somos guerreros de la vida. Y no solamente cuando atravesamos un dolor muy fuerte o cuando nos atraviesa algo que no, siempre somos guerreros. El levantarnos cada mañana, organizar nuestro día, la actitud que tomamos ante eso, eso ya nos está haciendo guerreros de lo que va a pasar el resto del día. Aunque parezcan a veces que esas son nimiedades, salir, estar en la parada del colectivo acá en Capital, hacer una fila, subirse al colectivo, eso es también una batalla con nosotros mismos que llevamos de tener la paciencia, de no enojarnos, un montón de cuestiones. Entonces, inevitablemente tenía que acudir al libro El Guerrero Espiritual. Es un libro que invito yo a leer. Eh, el libro de Bhakti-Swami, él tiene 5 tomos, pero este volumen, el volumen 4, en particular, que habla de cómo conquistar los enemigos de la mente, nos abre muchísimo el pensamiento para encontrar estas herramientas que tenemos nosotros, están en nosotros, para poder ir resolviendo estas situaciones que a veces nos atraviesan de una manera inevitable. Y en una parte habla de la ansiedad. En la página 25, Swami habla de la ansiedad y dice que la ansiedad está muy relacionada con la preocupación, porque la preocupación es la que nos ayuda a sentirnos ocupados. Dice, la preocupación es una elección y generalmente es una forma de evitar el cambio. A veces le damos cabida a la preocupación, porque nos ayuda a sentirnos ocupados y nos permite racionalizar nuestra falta de acción concreta. En lugar de tomar la acción adecuada, aceptamos la ilusión de la actividad que produce la ansiedad. La preocupación es también un sustituto pobre para una acción amorosa adecuada. Es una actividad artificial que usamos para minimizar la acción adecuada y benéfica. Bueno, podría seguir leyendo un montón. ¿Y por qué decía que estábamos conectados? Porque vos hablabas de los neurotransmisores y esto tiene mucho que ver con los mensajes, ¿no? Que los mensajes que nos mandamos, esas, ahí que decimos, bueno, ¿con qué actitud atravieso esto? Y muy bien lo que vos también me corregías al principio, me corregías bien, ¿no? Aclarabas lo que yo decía, que no siempre la aceptación es resignación, es decirnos, es mandarnos a decir,
esto lo tengo que aceptar, pero no de una forma resignada, sino tengo que entenderlo, tengo que buscarle la manera, tengo que ver por dónde ir. Y desde ese lugar la aceptación, no decirme sí resignado, bueno, que pase a ver lo que sucede. Y eso tiene mucho que ver con lo que vos estabas diciendo. Ujú. Sí, sí, tal vez yo, no fue mi intención corregirte, sino No, ampliar, no, contame. este, compañera, pero sí, digamos, aceptarse en sus fortalezas y en aquellas que no son tanto, ¿no? Ser más realista o tener una visión más realista de uno mismo, desde ese lugar, ¿no? Eh, y con relación a esto bueno, que justo también vos retomabas, digamos, de los neurotransmisores y de lo que se pone en juego a la hora de construir creencias, porque el martes reviste esta cuestión de tener una creencia supersticiosa también sobre este día, desde la superstición de la mala suerte, por un lado, como el martes 13, como del martes el inicio o digamos el comienzo ya de la rutina plena y la pesadez que implica este día, que tiene una connotación simbólica bastante pesada, ¿no? Un poco más que el lunes, porque el lunes, como decíamos, bueno, todavía uno comenta las anécdotas del fin de semana, ¿no? Y parecería como que un poquito de esa energía continúa, pero el martes ya tenemos esta connotación negativa por el tema de la rutina y ahora que traemos el tema de la superstición y del martes 13. Es interesante porque, digamos, cada una de las creencias que uno forma acerca de los días, ¿no? Que son, nosotros vamos a ver los 7 dioses o diosas que también hacen a nuestras conductas. Vuelvo a retomar esto, ¿no? Ya que entraron personas nuevas. Nosotros veníamos hablando el vivo anterior de lo que son los lunes y toda la cuestión emocional que implica un lunes y las características de la diosa Selene. Y por otro lado, ahora vamos a ver el martes, ¿no? El dios guerrero, estamos desarrollando y todas las características que implica este dios guerrero. Y Marte, hasta podríamos aventurarnos y hacer una cosa media fantasiosa y media loca, digamos, de la relación que existe entre la palabra Marte y morte, que es muerte, ¿no? Es como digamos, algo que se muere o algo que comienza también. Este, y con relación a esto de la formación de las creencias, ¿no? Y todas las cosas que hacen a veces algunas religiones y algunas pseudo religiones, los días martes y viernes, principalmente, no sé si usted sabe, compañera, pero en la esquina me he encontrado cosas, ¿no? Que son ritos, ¿no? El rito de un inicio, algo nuevo, el rito de la muerte, ¿no? En el tarot, el número 13 ya es la carta de la muerte también. O sea, tiene toda una connotación. Y esto se va reforzando con las creencias que uno tiene, se va reforzando desde nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos da una recompensa cada vez que la creencia se confirma, ¿sí? Por casualidad o por lo que sea, ¿no? Entonces digo, bueno, el martes 13 tengo que hacer tal cosa para que pase tal otra. Si llega a pasar, nuestro cerebro nos recompensa con dopamina, ¿sí? Ese es un neurotransmisor que se usa mucho, ¿no? Para reforzar todo este tipo de creencias, de supersticiones, de pensamientos, o de estereotipos, o de prejuicios, ¿no? Hablemos de todo tipo de creencias, no solamente de las supersticiones. Pero la superstición lo que tiene es que pone mucho en juego el hemisferio derecho, que es el emocional, el holístico, el creativo, el que encuentra relaciones donde no encuentra el cerebro izquierdo o el hemisferio izquierdo. Vos sabés que se hizo un estudio, yo siempre con mis estudios, este, No, no, se hizo no, un, se hizo un estudio, ahora no me acuerdo dónde fue, la verdad, pero seguramente en Estados Unidos, por alguna ciudad allá, donde se tomó un grupo de personas, aquellos que eran creyentes, ¿sí? Creyentes en distintas religiones o pseudo religiones, qué sé yo. Y el otro grupo que se consideraba
digamos, escéptico, de no creer en cuestiones del más allá, ¿viste? O en supersticiones y demás. Y vos sabés que en un principio se les hizo una determinada cantidad de pruebas, ¿no? Y en el primer grupo, digamos, encontró relaciones donde era muy difícil encontrar relaciones entre sucesos, ¿no? Es decir, como que se abrió algo, una relación muy singular entre distintos hechos y bueno, apareció la relación, mientras que los escépticos no encontraban ningún tipo de relación, más allá que las lógicas. Pero después de haberles administrado, ¿no? Digamos, un precursor de dopamina, ambos grupos encontraron relaciones en hechos que no tenían relación. Así que fíjate también la dopamina cómo hace que se estimule el cerebro o el hemisferio derecho, el espiritual, el que encuentra relaciones, tal vez, ¿no? Más allá de la lógica. No sé cómo ¿Cuánto, estamos con el tiempo. no, no, todavía te estamos un poquito bien con el tiempo, digo, ¿cuánto que Ah, ver lo bueno. que decías? Eh, con lo que le decimos a nuestro cerebro y lo que yo recién leía de por la preocupación, ¿no? Cuánto tiempo le dedicamos a este tipo de cuestiones, cuánto a veces nos detienen para avanzar y de qué manera, ¿no? Nosotros somos nuestros propios, a veces, obstaculizadores de, de cumplir un objetivo o de llegar a una meta por ser nosotros los que construimos esa propia pared. Y ayer mismo también en nuestro vivo del día martes hablábamos también que, por ejemplo, el tiempo, cómo pasa el tiempo y el compromiso que tenemos nosotros con el paso del tiempo y de qué manera construimos el día para que el tiempo transcurra diferente, de qué manera lo vivenciamos y de qué manera lo transitamos. Yo creo que qué lindo que atravesamos este vivo hablando de la mitología, de su relación con esos obstáculos que se nos van poniendo y cómo los tomamos. Y yo creo que el mejor cierre que podríamos hacer para es de hablar un poquito de qué manera podemos nosotros construir y tener esas herramientas para convertirnos en guerreros. Ujú. Como siempre lo decimos, a veces no encontramos nuestras fortalezas en nosotros y podemos acudir a un profesional que nos acompañe a descubrirlas. También nos ayudan actividades que podemos hacer desde la lectura reflexiva, autores que nos ayudan a hacer determinados descubrimientos, a practicar yoga, por ejemplo, meditación. Son todos recursos que podemos ir utilizando para atravesar lo que nos va sucediendo de la mejor manera posible. Y por eso, eh, iluminarnos con estos caminos que otros han hecho, aunque sean una leyenda, aunque sea un mito, nos tiene que ir dando la fortaleza para saber que nosotros también los podemos atravesar. Ujú, exactamente. Y no olvidarse, como decía Protágoras, este, que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, yo voy a ser quien lea la realidad, yo voy a ser el que le va a dar el peso a esos hechos, yo voy a ser el que me voy a convertir o en Selene, caprichosa, o en guerrero, depende de la circunstancia. Entonces, uno es el que lee, uno y nuestro, hoy hablábamos de nuestros hemisferios, ¿no? El derecho leyendo más la parte más holística, más artística, más inventiva, y el hemisferio izquierdo tal vez leyendo más desde lo racional, ¿no? Desde lo lógico, de lo matemático, pero no olvidarse que somos una combinación de ambos, que tenemos que, digamos, ser racionales y lógicos cuando amerita, y tenemos que ser espirituales e inventivos y creadores cuando tengamos otros hechos. Entonces, volver a esto, de que el hombre es la medida de todas las cosas, es que uno va a leer la realidad, uno va a medir la realidad en función de sus recursos, y cuanto más recursos tengamos para leerla, mucho mejor, mucho mejor. No solamente de leer, sino de saber hacer con eso. Claro, porque
más allá de todo lo que dijo Natalia, siempre, todos somos artífices de nuestro propio destino. Inevitablemente, nosotros construimos nuestro destino y nosotros somos los protagonistas de nuestra vida. Tenemos los recursos para hacerlo. Aunque atravesamos el dolor más inmenso, aunque atravesemos el momento más feo de nuestra vida, siempre en nosotros están las herramientas. A veces, como dije hace un ratito, no podemos descubrirlo solos, no podemos gestionarlas solas. Bueno, buscamos de qué manera podemos hacerlas, pero sí tenemos que estar convencidos de que nosotros somos los constructores de nuestra vida. Qué lindo encuentro, Nati. Qué Siempre es lindo lindo encuentro. que nos Gracias. encontremos. Terminar el día así es bárbaro, me encanta. Espero que a los que nos acompañan también les guste y iremos construyendo estos finales de día semana a semana y como siempre los martes a las 19 horas. Gracias a todos. Natalia, que tengas una buena semana y nos vemos el próximo martes. Gracias a todos los que nos acompañan en vivo y a los que luego nos reproducen en nuestras redes sociales. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Saludo a todos y a todas. Chao, buenas noches.